igual, o sea, y de todos modos, ¿cierto? Cuando tenga la nueva versión, envíenmela para revisarla. Pues, como les digo, si el tema es que las anteriores me enviaron el modelo, pero como no respetaban esas reglas, no, también no tenía por qué revisar el resultado. Si tienen que respetar esa regla en primer lugar, y como les digo, si son todas las máquinas, las podrían llegar a tener como máximo en doble turno, las 10 máquinas. Que ahí, como les digo, no se necesita en realidad hacer eso. O sea, hay partes que van con menos funciones y hay otras que sí, obviamente, son las que hay que ponerle todo lo que se pueda. Pero ahí es donde empieza el balance más fino. Y también, Claro, como les digo, o sea, de una solución a otra, y por eso ya les decía, este problema en realidad puede tener muchas soluciones y obviamente va a variar. En general deberían andar en el orden de magnitud aproximado, digamos, de la función objetivo, pero también es casi imposible que a todos nos vaya a dar la misma función objetivo porque siempre hay pequeños detallitos de decisión de uno de cómo hacerlo, ¿ya? ya. Sí, profe. Apenas tengamos el nuevo modelo, se lo mandamos por correo. Ok. ¿Alguna Ya, duda? ya, profe. ¿Otra duda? No. Bueno, déjenme. Estábamos, en realidad habíamos empezado a ver este ejemplo y que lo quería ver yo porque, por una parte, también, sí, como les decía, para repasar un poco todos los datos que en el fondo el software me entrega, o sea, qué significa cada cosa, aquí tenemos, ¿cierto?, los costos reducidos, precios duales, los rangos, ¿cierto?, para volver a ver todo eso y que recuerden bien, ¿cierto?, el cómo se utilizan, ¿ok? Eh, Habíamos, a ver, déjenme ponerlo en pantalla completa. Y, ah, tampoco, chico, déjenme agrandarlo. Ahí se ve mejor. Ya, recordemos así rápidamente de qué se trataba este problema. Era, ¿cierto?, una compañía automotriz que tenía que ensamblar automóviles, ¿cierto? En particular, habían dos modelos a ensamblar, que era, ¿cierto?, uno llamado Thrill Seeker, que pasaba después a ser mi X1, la cantidad de modelos de ese tipo que yo ensamblaba, y el otro se llamaba Classic Cruiser, que era el X2 en mi modelo, y que también, ¿cierto?, la variable representaba cuántos de estos modelos finalmente yo ensamblaba. Características que cada uno tenía, digamos, el primero, el X1 para mí, el Thrill Seeker, ¿cierto?, tenía una utilidad de 3600 originalmente, y el otro tenía una utilidad de 5400. Con eso, ¿cierto?, era lo que originalmente ocupábamos en la función objetivo. Más adelante vienen unas variaciones sobre eso y las vamos a revisar. Y el otro detalle que en esta, digamos, viene en esta primer párrafo, era que uno de estos modelos, el Thrill Seeker, era un modelo de 4 puertas. Y el otro, ¿cierto? El Classic Cruiser es un modelo de 2 puertas. ¿Ok? Y eso obviamente pues no influenciaba en la variable que precisamente se trataba de la cantidad de puertas de los vehículos, que está un poco más adelante, ¿cierto? Y vuelve a haber información al respecto y que tenía que ser considerada. Los otros datos que nos daban, ¿cierto? Están acá. La planta de ensamblado, en este caso, ¿cierto? Tenía 48.000 horas disponibles de mano de obra. Ese era como nuestro recurso en ese sentido, ¿ok? Y el uso de ese tiempo estaba dividido, ¿cierto?, en los dos automóviles, lógicamente, y cada uno de estos automóviles, ¿cierto?, tenía un consumo específico. El Thrill Seeker, ¿cierto?, tenía 6 horas, hombre, por cada automóvil que yo, ¿cierto?, fabricara. Cada unidad me consumía esa cantidad de horas. Y el otro, ¿cierto?, me consume 10,5 horas en la fabricación. Lógicamente, como eso es el tiempo individual, cuando yo tengo la cantidad total de automóviles que fabrico de cada uno, como la variable lo que me representa es eso, yo lo multiplico por 6 y por 10,5 para saber finalmente cuántas horas, ¿cierto?, en el fondo utilicé. La otra restricción que aparecía en esta parte era el tema de las puertas, que me decían, ¿cierto?, que yo disponía para el mes siguiente, que era el fondo del mes que se estaba programando, de 20.000 puertas, 10.000 derechas, 10.000 izquierdas, ¿cierto? Que tenía obviamente que considerar como restricción. Y ahí, ¿cierto?
viene la consideración que está arriba, en el fondo, de que un automóvil utiliza, ¿cierto?, dos puertas y el otro utiliza cuatro puertas. Y por lo tanto, si veo solamente izquierdas o derechas, ¿cierto?, en el fondo tengo que, digamos, el thrill seeker, ¿cierto?, mi X1 consume dos puertas, por ejemplo, derechas o izquierdas, y el otro, ¿cierto?, me consume solamente una puerta derecha y una puerta izquierda. Lo otro, que el último dato que venía en el enunciado, era que existía un límite de demanda de estos automóviles, ¿ok? Eso obviamente es un tema de mercado, no tiene particularmente que ver, ¿cierto?, con la, digamos, la fábrica en sí, pero se daba ese dato, ¿cierto?, porque no me servía de nada, en el fondo, fabricar más automóviles de que esos 3.500, de ese modelo en particular, porque, ¿cierto?, yo no tendría quien vendérselos. Entonces, puede que en base a toda la otra información, obviamente, que el modelo dice, ¿cierto?, podría haber sugerido que yo fabricara más automóviles todavía de ese modelo, pero, ¿cierto?, como si no tengo a quien vendérselo, por supuesto que voy a quedarme con los automóviles. Y así se hace necesario, efectivamente, indicar que tengo un límite en ese sentido de fabricación de ese modelo. Eso era el modelo original. Nosotros sí llegamos a esto, que era escribir el modelo, la función objetivo, ¿cierto? Para nosotros era 3600X1 más 5400X2, era simplemente las utilidades por, digamos, las variables, o bien la otra forma de escribirlo era con 3.6X1 y 5.4X2, ¿cierto? Que es lo mismo, pero simplemente lo estoy tratando como miles, ¿ya? Eso se puede hacer, como les contaba, en el fondo da exactamente la misma solución, y la ventaja de tratarlos con 3.6 y 5.4 es que, digamos, el coeficiente se les hace más manejable simplemente, o sea, es más fácil leer después el número, ¿ya? Es por eso, en el fondo. Pero el resultado de las variables va a ser exactamente el mismo, así que eso no tienen que preocuparse si ocupan uno o el otro. De ahí vienen las restricciones, que eran todas las cosas, ¿cierto?, que indica. La restricción de la capacidad de producción, 6X1 más 10.5X2, menor o igual a 48.000, ¿cierto? Eso tiene que ver, ahí está el tiempo de producción. Después, dos restricciones que son idénticas, como ven, porque son por puerta derecha y puerta izquierda. Esto, ¿cierto? Nosotros después en el modelo, cuando lo ingresamos, en realidad, ¿cierto? Ahí conversamos de que no era, de hecho, necesario, y de hecho no es prudente, tampoco ingresarlas ambas. ¿Por qué? Porque para el, digamos, matemáticamente hablando, o sea, yo sé que en el sentido físico yo tengo que considerar que existe una puerta derecha y una puerta izquierda, pero matemáticamente para el problema, como se soluciona a través de sistemas de ecuaciones y toda la historia, esas dos ecuaciones son exactamente lo mismo. Es como si yo repitiera en el fondo simplemente la ecuación, y no me aporta información nueva, digamos, a la solución del problema. Y de hecho sí me introduce problemas porque empiezan a aparecer resultados raros, ¿cierto? Y eso lo vimos, que aparecía, ¿cierto?, que en el fondo me decía que el recurso se ocupaba todo, pero no tenía precio dual. Y eso, ¿cierto? Sabemos que no puede ser así, pero esa situación ocurre solamente en estos casos, cuando hay una duplicación en el fondo de una restricción. Y la última restricción que había que considerar era el límite de demanda sobre X2, y eso, por supuesto, que era directo, simplemente, ¿ya? Esto lo solucionamos, nos dio este resultado, 26.640, ¿cierto? Como función objetivo, digamos, las variables tomaron los valores de X1 3.800, X2 tomó, ¿cierto?, el valor de 2.400, y ahí, ¿cierto?, había, bueno, una primera cosa que llamaba, digamos, un poco la atención, porque a pesar de que de dos cosas, una, de que X2, ¿cierto?, ese automóvil tenía una utilidad, ¿cierto?, de 5.400 en la función objetivo, era la que tenía mejor utilidad,
y, ¿cierto? Tenía yo un límite de demanda de 3.500. A pesar de eso, ¿cierto? Digamos, el modelo prefiere no fabricarlo en su totalidad, solamente 2.400 unidades. Y eso también lo revisamos un poquito, ¿cierto? Vimos los demás números y básicamente, ¿cierto? La explicación que existía era que el problema en el fondo, que el tiempo que usaba ese automóvil, ¿cierto? Para ser fabricado, los 10,5 horas por cada uno, eran quizás demasiados para efectos de las 48.000 horas disponibles. Y lógicamente el modelo así en estas condiciones de recursos puede lograr más utilidad, ¿cierto? Sacando por volumen, digamos a través del volumen de X1, ¿cierto? Creando más unidades de volumen, por volumen, ¿cierto? Dado que consume solamente 6 horas en el proceso de producción. Y eso, ¿cierto? En el fondo me lleva a que aquí esté favorecido en el fondo X1 por sobre X2 en la fabricación. Vamos a ir un poco más adelante, como me pedía su compañero, a hacer modificaciones aquí de distintos valores para ver cómo reacciona, ¿cierto? Y entender un poco, digamos, para dónde o cómo agregar o quitar capacidades. Aquí, de hecho, las letras que siguen piden hacer esa clase de cambios, hacer distintas, agregar o quitar cosas, digamos, y vamos a ir viendo, ¿cierto?, cómo reacciona el modelo y también en qué números, en qué partes, ¿cierto?, de todas las tablas eso se refleja, ¿ya? Y bueno, y era la letra A. De ahora en adelante, lo que vienen, ¿cierto?, son distintas modificaciones sobre este modelo original. Y obviamente vamos a irlas creando. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. ¿No? Ya. Déjenme encontrar el eje 4. Este era el modelo original. Pero aquí, cierto, claro, aquí probamos nosotros, ustedes se acuerdan, probándolo el tema de los coeficientes un poco. Ah, pero parece que este modelo lo avanzamos más, ¿o no? ¿Llegamos más adelante? Porque lo que dice aquí en realidad está bastante más adelante. Llegamos al punto, profe, en el desarrollo que usted ya nos explicó por qué no valía la pena calcular dos veces la misma puerta. Ya no, pero eso era al principio en el fondo, pues, pero yo digo digamos, las otras letras no las hemos visto, ¿cierto? De aquí de No, la B no, en no la hemos. adelante, ya, No, profe, no la hemos visto. ya, que me extraña aquí el modelo que tengo. ¿Por qué tengo este modelo? No, porque de hecho no hizo cambio la función objetivo en la clase anterior. Sí, eso quiero ver. A lo mejor, pues, que haya guardado una carpeta equivocada, simplemente el modelo. Ya, es muy probable porque esto obviamente es una versión que está mucho más adelante. Voy a normalizar para no considerar obviamente todos los cambios que vienen adelante. 2, esto es 6. Ya, ese sí es el modelo original. Obviamente es como nuestra letra A. Y de ahí todas las distintas variaciones que se mencionan más adelante, ¿cierto? Son variaciones sobre este modelo, ¿ya? Aquí, ¿cierto? En este caso ya está, como ven en esta ecuación, ya está considerada una restricción solamente por el lado de digamos, de las puertas, ¿cierto? Solamente una y la otra está anulada, está ahí, ¿cierto? En verde. Y aquí, ¿cierto? Tengo que ir lógicamente a ver las otras cosas que me están pidiendo. Vamos a ver acá el enunciado, ¿cierto? Ya, la letra B, ¿de qué se trata? El departamento de marketing sabe que se puede intentar una campaña de publicidad de 500.000, puede ser dólares, ¿cierto? Pensamos que esa sea la unidad, ¿cierto? Del problema, que elevará la demanda del Classic Cruiser un 20% el próximo mes. La pregunta es si debe realizarse esa campaña. Aquí, digamos, bueno, ahí por una parte vamos a copiar el modelo porque tenemos que considerar y pensar en las modificaciones, ¿cierto? Que hay que ingresarle a este modelo. Pero
dado los resultados de la pregunta anterior, ¿cierto? En realidad, yo podría más o menos sospechar qué va a ocurrir con esto. Si yo aumento un 20% de la demanda de este automóvil, de partida, ese aumento del 20%, ¿cómo se me refleja en el modelo? ¿Qué cambio yo le tendría que hacer al modelo para reflejar ese 20% extra? A la cantidad de Corsa, o sea, de Classic que se fabrican. ¿Pero qué ecuación es esa? Esa es la pregunta. La primera, la que dice Eh, 6 por 1 más. no, pero esa restricción, recuerda que lo que te dice es el consumo de las horas. ¿Cuántas horas te consume cada vehículo en su fabricación? Pero no, esto es lo que estamos hablando, es de una campaña de marketing que lo que va a hacer es aumentar la demanda que existe por ese automóvil. ¿Eso dónde está reflejado? ¿En la última restricción o no, profe? ¿Cierto? Eso es el. Yo sabía, digamos, del enunciado dice que actualmente, en el fondo, el límite es 3.500 como demanda, ¿cierto? Tener, digamos, un 20% más de demanda implica que esto lo hago crecer un 20%, ¿cierto? Que es lo mismo que multiplicarlo, ¿cierto? Por 1.2. Es como la forma más fácil, ¿cierto? De agregar esa información ahí, porque, ¿cierto? Multiplicarlo por 1, lógicamente, es como el Sí, sería 100%. 4.200. Sí, exacto, son 700 más que se suman. Sí. Ok, eso obviamente es a nivel de restricción lo que tengo que modificar. El 500.000, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo lo puedo incluir? No es tan complicado, de hecho es como bien, bien literal aquí. En esos 500.000, como es un gasto fijo, en realidad no entra a jugar ninguna variable ni nada por el estilo. Se le Pero resta debo, la función exacto, de ¿sí? maximizar. En ese caso es directamente aquí una resta para que, digamos, el modelo efectivamente calcule el valor, ¿cierto?, que yo necesito, lo calcule directamente. Si no, simplemente tendría que ver qué valor me entrega y después restárselo por fuera. Pero es así, o sea, también es como una constante en el fondo, es simplemente sumarlo, digamos, a restarlo de esta manera. Esos son los dos cambios, ¿ok? Y esto obviamente lo podemos ir a resolver para ver, ¿cierto?, qué solución nos da y toda la historia. Pero hay algo en la respuesta anterior que les da una pista de qué puede ocurrir. ¿Qué podría ser? Profe, una consulta. Dime. Los 500 que están al final, ¿de dónde salieron? Los menos 500. El costo de la campaña. Como esto es maximización de utilidades, hay que reconocer obviamente el costo, ¿cierto?, como negativo. Lógicamente se le descuenta a la función objetivo. Ya. Si es por el menos 500 que está al final, ¿es por lo mismo? Sí, por eso, es que aquí la función la tengo escrita dos veces, acuérdense, esto es por la versión de 3.000 y tanto, con todos los ceros, los miles, que esto es la versión de Ah, ok, 3.6, los verdad, sí, coeficientes, es por eso, sí. tienes la razón. Profe, Dime. al agregarle el 20% de la demanda, lo que provocaría sería tener mayor capacidad de demanda. ¿Aumentaría ese 1.100 que dio anteriormente? Es cierto, estos 1.100, ¿cierto? En realidad es lo que está sobrando, ¿cierto? Sí, Porque de los 3.500 que el mercado me solicitaba, yo en realidad estoy fabricando 2.004. La diferencia es precisamente, ¿cierto? La diferencia son esos 1.100, o sea, me están sobrando 1.100. Acá, en esta situación, ¿cierto? Yo en los 3.500 lo estoy aumentando más todavía, estoy pasando, ¿cierto? A 4.000, ¿cierto? 200. ¿Hay algo que les haga creer que la solución va a cambiar, que X1 y X2 van a tener valores diferentes? No, ¿Hay alguna parte
digamos, de los Va, resultados de esto. ¿el X1 va a aumentar, profe, o no? Ya, no, Porque pero ahora eso- va a ser más costoso fabricar el X2 porque se le resta la publicidad. No, pero no se le está restando X2. Yo no le estoy modificando el coeficiente a X2. La utilidad de Ah, X2 sigue intacta. Esto es simplemente a toda la función objetivo, no es a ninguna variable en particular. ¿Ya? sí, sí. Así que no debería afectar las variables en ese sentido. ¿Hay algo de la solución, digamos, del problema original que les pueda dar esa pista? Sin solucionar, saber qué va a ocurrir. Hay algo por ahí, pero acuérdense, ¿qué puede ser? La cantidad de puertas, profe. No. Tiene que ver directamente en realidad con esta restricción en particular, ¿cierto? Uno de los informes le da información que necesitan. ¿No recuerdan? No, profe. Ya, no importa. Si voy a resolver primero, de nuevo el primero, ¿ya? Ok. Este es el modelo original, pero vamos a activar algo. Vamos a activar el informe de rangos para después ir a ver, ¿cierto? Un detalle ahí. Ya. Esto, ¿cierto? Es exactamente lo que tenemos de la semana anterior, que es nuestro resultado, ¿cierto? 3008, 2004, nos sobra 1100, ¿ya? En esta restricción en particular, el límite de la demanda. Quiero ver el informe de rangos. Ya, ¿se acuerdan qué es lo que el informe de rangos decía? ¿Cuál es la información que contiene y cómo se interpreta? Pues lo repasamos. Yo no me hago ningún problema en repasar todas esas cosas y también les va a servir para el trabajo, así que si necesitan repasar qué es cada cosa, me dicen. ¿Se acuerdan de qué se trata este informe? Yo no, profe. Ya. ¿De qué es? Aquí básicamente, ¿cierto? Bueno, tiene dos secciones, ¿cierto? La parte superior, ¿cierto? Tiene que ver con los coeficientes de la función objetivo, los rangos de los coeficientes de la función objetivo, ¿ya? Y la segunda parte tiene que ver con los lados derechos de las restricciones. En ambos casos, ¿cierto? Me define rangos a través de decirme cuánto puedo incrementar el coeficiente actual y cuánto lo puedo hacer decrecer. Si se trata de incrementar, lógicamente es este coeficiente más el valor que sale aquí. Y se trata de decrecer, es este coeficiente menos lo que está acá. Ustedes tienen que hacer esa operación para, en el fondo, tener, ¿cierto?, los valores límites inferiores y superiores, si es que los desean así o como límites, digamos, como un rango de límites. ¿Ya? Y acá pasa lo mismo, o sea, es este valor más lo que dice aquí, este valor menos lo que dice aquí. Ahora, ¿qué ocurre en cada uno de los dos casos? Digamos, es diferente. En el caso de los coeficientes de la función objetivo, los rangos lo que indican es que actualmente, ¿cierto? Yo tengo una determinada solución, X, ¿cierto? En este caso era 3800 y 2400. Esos son, digamos, mis valores de la solución. Esa solución, ustedes pueden cambiar digamos, los coeficientes dentro de los rangos que aquí se indican de manera individual, ¿cierto? Uno solo a la vez, sin que esa solución que actualmente el modelo tiene, ay, disculpen, sin que actualmente, digamos, la solución actual cambie. Por ejemplo, aquí dice que pueden incrementar 7.2, o sea, al 3.6 yo lo podría dejar en 4.6, en 5.6, en 6.6, y resulta que la solución actual, 3800X1, ¿cierto? Y 2400X2, no va a cambiar, va a seguir siendo exactamente la misma.
¿Cuándo va a cambiar? Cuando yo ya me pase de este límite. Desde este límite en adelante hay otra, digamos, solución, que de hecho yo con esta información que está aquí en realidad no me, digamos, no puedo saber cuál es. Acá también, con el decrecimiento es lo mismo. 3.6 menos esto, si ustedes lo cambian menos de eso, por ejemplo, puede ser 3.5, 3.4, perfecto. Si ya lo bajan, por ejemplo, a 2.6, ok, ahí sí la solución actual, ese 3.800 y 2.400, va a cambiar. ¿De qué manera? Es lo que no sé, ¿ya? Porque esto no lo informa, pero sí les dice que dentro de estos rangos, la solución, si modifican un coeficiente a la vez, la solución actual no cambia, simplemente. Eso es lo que dice el primer informe. El otro informe de los lados derechos es similar, ¿cierto? Pero no se puede comportar igual en el fondo. ¿Por qué? ¿Cierto? Aquí cualquier cambio que ustedes hacen en los lados derechos sí afecta los valores de las variables, ¿ok? ¿Qué es lo que, digamos, acá cambia? Que en la medida que ustedes hagan modificaciones en los lados derechos dentro de los rangos, ¿cierto? Ninguna variable que actualmente es diferente de cero, o sea, que tiene un valor, ¿cierto? En la solución se va a hacer cero. Y las variables que son cero actualmente en la solución, si es que hubiera en este caso, ¿cierto? Van a seguir siendo cero si ustedes se mueven dentro de estos rangos, también de manera individual. Si ya se mueven fuera de estos rangos, podría, ¿cierto?, pasar que una variable, ¿cierto?, se haga cero, pues a veces son más de una variable, en realidad eso es la parte como impredecible, aquí también es como un poco lo mismo arriba. Yo puedo saber que dentro del rango yo sé que ninguna variable que será cero de las que no son cero y lo otro que les mencioné, pero ya fuera del rango pueden pasar varias cosas. En realidad ahí sí podrían haber más cambios de diferentes, pero al menos implica que alguna variable, ¿cierto?, que es distinta de cero se hará cero, o que una variable que era cero pasará a tener un valor. Alguna de las dos cosas va a ocurrir, o puede ocurrir las dos, y de hecho pueden ocurrir en varias variables. Eso es lo que dice esto en el fondo. Entonces, ¿cierto? Cuando aquí, ¿cierto? Yo en particular, en el ejemplo, ¿cierto?, que estábamos viendo, tenía 3.500. El hecho que aquí me diga infinito, ¿qué significa? Que lo puedo incrementar, profe, hasta cuando quiera. Esa cosa dice literalmente en el fondo que ese 3.500 yo lo podría seguir haciendo crecer indefinidamente, ¿ok? Y bueno, ahora lo estoy haciendo crecer 700, pero, ¿cierto? Podría ser 1.000, podría ser 2.000, 5.000, 1.000.000. Al decirme aquí que es infinito, en el fondo me está diciendo lo que un poco intuíamos. Estamos en una situación que el recurso está sobrando. Y el hecho de que sobre más, digamos, no va a alterar en el fondo que las variables que actualmente son la base vayan a cambiar. Así que voy a tener siguiendo, digamos, mi solución va a seguir conteniendo x1 y x2. ¿Ya? Podría, bueno, depende obviamente de cómo se satisfacen las distintas restricciones, podría o no alterar los valores de las variables. Pero en este caso, ¿cierto? Vamos a ver que no. ¿Cuándo podría, digamos, pasar lo contrario? Veamos acá otra cosa que quiero mostrarles. Aquí fíjense. Aquí, ¿cierto? Me está sobrando y me dice infinito. Acá no me está sobrando, ¿cierto? Pero también me muestra rangos. ¿Ya? Aquí, en estos casos, cuando no me sobra, digamos, en las restricciones, y aquí me muestra posibilidades obviamente de incremento y también obviamente para decrecer. En estos casos, si yo altero estos valores, sí me va a alterar los valores de las variables. Va a seguir estando en la base, o sea, la solución va a seguir siendo X1 y X2, va a fabricar ambos automóviles, pero lo va a hacer con valores distintos. Cuando yo modifique estas dos, digamos, estas dos capacidades, este 48.000 y este 10.000,
dentro de estos rangos, o sea, eso es lo que se asegura. Con el 3500 es distinto, porque ya estaba sobrando, y ahí obviamente el efecto es diferente, ¿ok? Así que, bueno, la pista en realidad es que, bueno, si esto me dice que puedo, pues me está sobrando en el fondo, ¿cierto? Y por eso me dice que puedo decrecer 1100 sin afectar en nada la solución, porque como me están sobrando, obviamente podría perfectamente quitarle esos 1100 y lo único que lograré es que el recurso pase a estar más justo o la demanda más justa, ¿cierto? Pero de ahí para arriba ya me está sobrando demanda y por lo tanto me va a seguir sobrando. Y como eso, como sobra en el fondo, lo más probable es que esto obviamente no afecte en nada a la solución, ¿ya? Vamos a comprobarlo, por supuesto. Es solamente eso para que se acuerden un poco los reportes que dicen y porque también eso, ¿cierto?, les permite en el fondo eh, ir a verificar eventualmente que la respuesta que le dio un cambio efectivamente era lo que, digamos, los demás valores por lógica parecía que le decían, ¿ya? Eso siempre es bueno comprobar, o sea, usted, cualquier cambio que hagan, ¿cierto?, en el modelo, desde una cierta versión original, es bueno, digamos, que vayan a ver, ¿cierto?, si, digamos, la reacción del modelo está en línea con lo que estos reportes les estaban diciendo, para un poco asegurarse, ¿cierto?, que en el fondo no están cometiendo un error, ¿cierto?, que, digamos, reaccionó de una manera que no era la esperable o la lógica que podía pasar, ¿ya? Vamos, bueno, le agregué, ¿cierto?, aquí en los 3500, el 20% extra, ¿cierto?, 3500 por 1.2, y le quité la función objetivo los 500, que son 500.000, ¿cierto?, del costo de la campaña. Esto ya, bueno, el archivo yo lo llamé B para poder después subírselo, y vamos a ver qué ocurre. No, fue mucho 18. Ok, ¿qué pasó con la solución? ¿Qué cambios ven? ¿Y qué no cambió? Se mantuvo igual, profe, cambió el puro límite de la demanda. Exacto, ¿cierto? X1, X2, exactamente los mismos valores. Función objetivo, sí decreció, ¿cierto? Esperable. Tengo un costo adicional, mis utilidades siguen siendo las mismas y sigo fabricando también las mismas cantidades de automóvil, así que como ingresos en el fondo sigo teniendo también los mismos ingresos, ¿cierto? Las mismas utilidades, pero ahora tengo que hacer el descuento de la campaña de marketing, por eso si ven ese 26.140 es exactamente, ¿cierto?, el resultado anterior, que era 26.640, menos los 500. No pasaba nada más. La capacidad de la producción y las puertas están igual agotadas, los precios duales de hecho siguen siendo los mismos, y lo que sí me cambió fue esta. ¿Y en cuánto me cambió? ¿De qué manera me cambia esa ecuación? ¿Aumenta, profe? ¿Cierto? Que antes me sobraban, ¿cierto?, 1100. Ahora me sobran 1800. La diferencia es exactamente, ¿cierto?, ese 20% que yo incrementé. Así que en este caso, bueno, esto lo vamos a guardar en realidad y llevar también al otro lado para tenerlo lógicamente ahí en la solución. Aquí, ¿cierto? Que en el fondo me pregunta, ¿debe realizarse la campaña? Obviamente, en este caso no debe realizarse, porque la campaña sola, de esta manera, ¿cierto?, planteada de esta manera, sin hacer ninguna otra clase de modificación, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque me está incrementando, en el fondo, una demanda que de hecho ya en mi modelo así tal cual como lo tengo, ya no me conviene satisfacer. Y por lo tanto, ¿cierto? Si aumento esa demanda, en realidad tampoco me va a convenir, obviamente, satisfacerla, porque yo bajaría mi utilidad.
Y por lo tanto al final incurro solamente en un costo adicional, en hacer la campaña. Y eso obviamente en este caso es poco beneficioso, que no tiene ni un sentido implementar la campaña por sí sola, ¿ok? Más adelante, de hecho, esta campaña vuelve a aparecer, pero vuelve a aparecer en combinación con otras cosas, que obviamente ahí cambia un poco el efecto que tiene la campaña, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Ya. Veamos, avancemos un poco, porque después, como le digo, esta campaña va a volver a aparecer y ahí con las otras modificaciones que se vienen más adelante, igual el problema se va volviendo también más interesante. En este caso, bueno, la C, ¿de qué se trata? Raquel sabe que se puede aumentar la capacidad de producción de la planta el próximo mes si usa tiempo extra. El incremento de horas hombre puede ser de 25%. Con la nueva capacidad, ¿cuántos modelos Triseeker y cuántos Classic Cruiser deben ensamblarse? O vamos a volver, ¿cierto?, a tomar nuestro modelo original porque la restricción es sobre eso, ¿cierto? No es sobre el modelo que considera la campaña. Y aquí, ¿cierto? Voy a dejar solo una de las funciones objetivos, la que estamos ocupando. En este caso es, ¿cuál es la modificación que yo le tendría que hacer a este modelo para reconocer en el fondo lo que ahí me están diciendo? Agregarle el 25% a la capacidad de producción en la restricción a las 4.800 Aquí, ¿cierto? Las 48.000 por por 1.25. Ya. De nuevo, ¿hay algo que me ayude a predecir qué va a ocurrir aquí? Sí, profe, porque ¿Cuál? ahora existe mayor capacidad de horas y ¿Ya? en el ejercicio anterior de por sí ya se producían menos autos Classic, ¿Ya? entonces ahora se podría uno estimar de que al tener más capacidad va a dedicarle ese tiempo extra a los Thrill Seeker. Ya. Mira, vamos a volver acá. Esta es la B. Está guardado como B, ¿cierto? Voy a aquí quitarle esto, ¿cierto? Y quitarle los 500. Aquí lo que tenemos, ¿cierto? Este modelo así es la A. Voy a guardar como letra C. Pero quiero solucionar de nuevo el A por otro detalle. Fíjense. Esta pantalla en particular, ¿cierto? Bueno, yo sé que la capacidad de la producción, ¿cierto? Yo la tenía a tope. Actualmente con los 48.000, ¿cierto? Se empleaban todos. Y aquí aparecía, ¿cierto? Si agrandamos esto, se va a ver bien. Que el precio dual, ¿cierto? De esta capacidad de producción era 0.48. ¿Recuerdan lo que significaba el precio dual? Cuando aparece, porque no siempre aparece, ¿cierto? Pero cuando aparece, ¿qué significaba ese precio dual? Era la capacidad que, o sea, era el cuánto iba a aumentar la hora extra, o sea, la función objetivo por Exacto, lo ¿cierto? que le estamos agregando. Es en el fondo el valor del recurso. Si yo dispongo de más horas, en este caso capacidad de producción, por cada hora que yo agregue, la función objetivo me va a crecer en este valor, 0.48. Ahora, me están diciendo, ¿cierto?, que puedo aumentar en un 25% los 48.000 horas que yo tengo ahí, ¿cierto? Que 48.000, el 25% de eso es, ¿cierto?, 12.000, ¿ya? En teoría, ¿cierto? Si yo realmente empleara esas 12.000 horas, tendría, ¿cierto? El cambio acá de la utilidad de 12.000 por 0.48, ¿ya? Que eso ya lo podemos calcular. 12.000 por 0.48. 5.760 más con respecto a los 26.640. Debería llegar a 32.400, pero hay un pero. Sigo estando, ¿cierto?, en el modelo A. Rango. ¿Qué pasa aquí en el rango? ¿Qué me dice con respecto a la variación del 48.000?
que podría incrementar 8.250. Ya, ¿cierto? Me dice que, bueno, una de las tantas cosas que dice, ¿cierto? Es de partida, el precio dual, ¿cierto? Que yo tengo en el otro lado, ¿cierto? Acuérdense, aquí podemos tratar de verlo en paralelo. Ajá, ahí se puede, quizás se pueden ver los dos. Ese 0.48, bueno, una de las cosas que también los rangos me dicen es que ese 0.48 es válido mientras yo me mantenga en este rango. Y vale para los dos lados, ojo. Si yo Ya, entonces, incremento, si incrementamos 12.000, cambiaremos el valor final de la función objetivo. sí, pero aquí viene un detalle. ¿Se Ese escuchó bien? 0.40, sí, sí, sí. Y claro, y la va a aumentar, pero ahí viene un detalle. Yo estoy aumentando 12.000, ¿ok? Y resulta que aquí el rango me dice que yo puedo incrementar hasta 8.250, ¿cierto? 8.250 hasta ese aumento, digamos, el modelo en la situación actual me asegura que va a ir aumentando 0.48, hasta ahí, ¿ya? ¿Qué pasa después de los 8.250? Que obviamente de ahí a 12.000 hay una diferencia bastante grande. Ahí, obviamente, ese es el misterio. El informe de rango no me dice qué pasa ahí, solamente me asegura que hasta los 8.250 yo voy a poder ir creciendo 0.48. De ahí en adelante podrían pasar muchas cosas, entonces obviamente no, el resultado es predecible dentro de cierto rango, pero tampoco cierto es totalmente certero, porque estoy aumentándolo más allá de lo que el rango me dice. También otra cosa de los precios duales, que en este caso, ¿cierto? El precio dual funciona en ambos sentidos. Si ustedes también le quitan un recurso, digamos, a una restricción, también la función objetivo decrece en este mismo valor. Funciona para los dos lados, la incrementa o la decrece. Y también eso funciona lógicamente en el rango que decrece. Va a seguirla decreciendo hasta 18.000 menos. Y de ahí en adelante ya va a pasar algo diferente, ¿ok? Que tampoco yo sé qué puede pasar. Como aquí estoy aumentando 12.000 más de lo que el rango me dice, bueno, hasta 8.250 yo sé que podría pasar, pero en este caso que vamos a ver, podría pasar algo distinto. Así que en ese caso, ¿cierto? La solución en el fondo podría reconfigurarse de una manera más significativa, y eso es lo que obviamente aquí queremos analizar. Por 1.25. Ese es el único cambio, ¿cierto? Aumentar las 48.000 horas en 1.25. Guardamos, solucionamos, fíjense, 30.600. ¿Se acuerdan del cálculo que hicimos teórico de cuánto podía incrementarnos? Era 32 y tanto, si es que realmente ocupaba las 12.000 horas. Estamos más bajos, así que obviamente aquí hay algo pasó por ahí. ¿Qué pasó con mi solución? ¿Cuáles son los cambios que ven ahora? Que ahora tiene sobrantes en el CAP. ¿Cierto? De partida, la capacidad de producción ahora me está sobrando, ¿cierto? Ya, era, ¿cierto? Una de las posibilidades, que es cierto, yo sabía que hasta 8.000 y tanto, ¿cierto? De aumento se iba a comportar el modelo más o menos como lo estaba haciendo ahora, pero me estaba pasando también en el fondo de ese rango. Y ahí ya podía venir, ¿cierto? Una reconfiguración más fuerte en el fondo de la solución. ¿Qué pasó también con los valores de las variables? Ahora se fabrica más del otro auto, que se supone que era ¿Cierto? menos conveniente. Exacto, ¿cierto? Ahora sí llegó al límite del X2, ¿cierto? Mi Classic Cruiser, los 3.500. Y el otro ahora se fabrica un poco menos, era 3.008, se fabrican 3.250, ¿cierto? No es tanto menos, pero obviamente si fabrica al límite el X2 es porque ahora lo está considerando dentro de todo más conveniente. ¿Por qué creen que pasó eso? Mirando la información que está acá abajo, ¿qué les podría, digamos, dar un poco pistas de por qué se está comportando de esa manera?
El tiempo, profe, sobrante, porque antes tenías poco tiempo, entonces Ujú. se buscaba fabricar la mayor cantidad de productos. Y ahora, como hay tiempo disponible, se puede fabricar el producto que ocupa más tiempo, pero que entregaría más rentabilidad. ¿Cierto? Anteriormente, o sea, nuestro supuesto era que el X2, el problema que tenía, digamos, para ser, digamos, fabricado en mayor cantidad, era que su tiempo, digamos, de fabricación en el fondo, ¿ya? Que, ¿cierto? 10,5 horas frente a las 6, en esa, dado las horas que yo tenía disponibles, parecía ser, ¿cierto?, que había el modelo optado más bien por fabricar el auto que ocupaba menos horas porque el recurso, digamos, de las horas disponibles era más escaso en ese sentido. Ahora obviamente yo lo aumenté y lo aumenté mucho y lógicamente en esta situación parece ya cierto que el tema de que un auto se muere 10,5 horas no es en realidad un problema para el modelo. Tiene suficientes horas como para tener más libertad de acción. Las puertas se ocupan igual, ¿cierto? El límite de la demanda, yo llegué al límite de la demanda. Y ahora, ¿cierto? Bueno, tiene en el fondo que fabricar menos de X1, porque, digamos, entre comillas, tiene la libertad, ¿cierto?, de estar fabricando X2 porque no tiene que preocuparse, ¿cierto?, de la limitación de las horas. Ahora, ¿cierto?, yo tengo un solo recurso escaso, que sería ¿cuál? Claro. Solo le faltan puertas para. ¿Cómo? ¿Me escuché bien? Ya, no se escuchó, se cortó un poco. Dijo puertas, profe. ¿Cómo? Dijo que le faltaban puertas ahora. Ah, claro, cierto. Bueno, en realidad en el otro caso también las puertas se habían agotado, pero sí hay una pequeña diferencia. El precio dual ahora es mucho más alto. Dime. ¿Sí? ¿Alguien dijo, profe? ¿Se me escucha? Sí. De repente se escucha, pero se tiende a ¿Se cortar. escucha bien? Ahora sí, sí. Eh, Solo tendríamos, acá tendríamos disponibilidad de horas libres porque estamos sin puerta. Exacto. O sea, Llegó, tendríamos digamos, que llegamos a un aumentar límite. Dime nomás, sí, sí. Claro, o sea, lo que pasó en el fondo es que, bueno, en el caso anterior, de todos modos, ¿cierto? Las puertas se agotaban. Siempre, igual, ¿cierto? Si vamos a ver aquí nuestra situación original, si la revisan, las puertas también se estaban agotando, ¿ya? Y el precio dólar es 0,36 de las puertas. Como recurso valía más la capacidad de producción, 0,48. En esta solución, ¿cierto? Y ahora aumentamos tanto la capacidad de producción, ¿cierto? Que nos está sobrando. Y las puertas, ahora sí que son el único recurso escaso, ¿cierto? Estas, digamos, 10.000 puertas no son suficientes y fíjense que el precio dual aumenta. Porque, digamos, es lógico que pase eso, porque ahora el recurso es más valioso aún, ¿cierto? Antes dependía un poco, digamos, de la disponibilidad también de más capacidad de producción, o sea, eran una dependencia mutua un poco entre ambos, ¿cierto? Pero ahora, digamos, la dependencia, ¿cierto? De que mejore la utilidad es prácticamente exclusiva en el fondo de las puertas. Y ahí me importa, por supuesto, mucho más las puertas, poder disponer de más puertas para mejorar la función objetivo. ¿Qué más? ¿Qué más de esto? Bueno, los rangos, ¿cierto? Fíjense, 3750, estos tienen 0. Vamos a ir a verlos igual, ¿cierto? Para ver qué nos dice. Rangos, ¿qué nos dice? Fíjense qué pasa aquí. Está actualmente, ¿cierto? En 60.000, porque en el fondo era los 48.000 más las 12.000, ¿cierto? Extra. ¿Qué me dice del incremento? ¿Por qué me dice que es infinito?
acuérdense que ahora está sobrando, esa capacidad de producción está sobrando, y me dice que la puedo incrementar infinitamente. ¿Qué quiere decir? Que podría aumentar las horas disponibles de la manera que quiera porque ya le están sobrando, entonces no va a hacer la diferencia si la aumenta o no. Exacto, ¿cierto? Pero Ya sí es lo que me diferencia dice, si la disminuye. exacto. Me dice en el fondo que, ok, me están sobrando y de aquí para arriba, en estas condiciones del modelo, ¿cierto? Podría yo infinitamente incrementar y me van a seguir sobrando. Y no me va a afectar, ¿cierto? La solución actualmente. Para abajo, tiene exactamente el 3750, que es lo que está sobrando. ¿Qué me dice eso? Ese es un dato interesante. Que podría decrecer ese 3 o disminuir esas 3750 horas Ujú. y no afectaría el resultado actual de la función objetivo. O sea, en realidad las restricciones funcionan ligeramente distinto. En este caso particular, por el hecho que está sobrando, yo podría reducir ese número sin que nada me cambie. Ese número, si lo ven, ¿cierto? Es exactamente como es lo que estaba sobrando. Al reducirlo, ¿cierto? Al final yo voy a llegar a la cantidad exacta de horas que sí estoy ocupando y que coincide con lo que me decía, ¿cierto? El problema, el A, cuando eran 48.000 y me decía que yo podía, ¿cierto? Aumentar una determinada cantidad, eran 8.000 y tantas, ¿cierto? Esas 8.000 y tantas son precisamente el complemento de esto, ¿ok? Entonces, aquí en realidad me muestra que esto es como un continuo. Dentro de las primeras 8.000 y tantas, ¿cierto? En el fondo voy a ir realmente cambiando mi solución hasta llegar al límite a la que efectivamente este problema tuvo. Y de ahí en adelante ya no me cambia más la solución porque me empieza a sobrar el recurso. En etapas intermedias debería tener una solución distinta. Igual siempre depende un poco del problema, eso lo podemos probar. Déjeme hacer una pequeña prueba aquí. Esa, bueno, tengo esa solución. Aquí, ¿cierto? Este 1.25 son 12.000 más, ¿ok? Yo quiero aumentar 6.000 nomás, ¿cierto? Antes del límite. Recuerden que originalmente el límite del rango de 48.000 era 8.000 y tantos. Entonces yo estoy aumentando menos que eso. Ya, esto es lo que me interesa. Precisamente pasó lo que yo me esperaba. ¿Disminuyó la función objetivo? Exacto, pero les voy a mostrar por qué. Fíjense en este detalle. Esta es la anterior. Y esta es la que ahora hice con 6.000. Fíjense los valores de las variables. ¿Qué pasa? Yo había partido, ¿cierto? Originalmente con 3.800x1, 2.400x2. Con 6.000 horas extra tengo 3.400x1, ya me bajó un poco y me aumentó a 3.200x2. Me sobra todavía un poco de demanda. La capacidad de producción la tengo todavía copada. Tengo más, pero todavía, ¿cierto? No es suficiente. Y las puertas también, lógicamente, se agotan. Cuando ya llego al límite de las 8.000 y tantos que me decía el rango original de la capacidad de producción y me paso, ahí llego a esta solución, 3.250 y 3.500. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo llego exactamente a ese límite, digamos, que es en realidad 12.000 menos 3.750, ¿cierto? Que son los 8.250, si mal no recuerdo. Si aumento la capacidad en 8.250, voy a llegar a la solución que está acá abajo. Desde ahí en adelante, ya, por mucho que yo aumente la capacidad, voy a quedarme con esta solución siempre. De hecho, probablemente, y debería pasar así, aquí vamos a volver a hacer la prueba, por ejemplo, 10.000, que son menos de los 12.000. Fíjense qué valores tengo. 3.500 y 3.250. Son los mismos valores que tuve después con 12.000, porque después de los 8.250 ya me sobra. Y cualquier cantidad que me sobre una vez que yo paso ese límite, en el fondo la solución va a seguir siendo la misma.
Antes de ese punto, antes de los 8.250, por cada tiempo que yo vaya agregando, la solución sí se va a ir alterando progresivamente. Yo no voy a tener los valores de X1 y X2 los mismos, ¿cierto? En todo ese rango, la medida que vaya agregando horas hasta las 8.250, siempre me va a ir cambiando X1 y X2. Y en ese límite, de ahí en adelante, me dejan de cambiar, porque ya me sobran horas. Eso es un poco, a veces, el efecto, ¿cierto?, de los rangos, de cómo se comportan. No siempre se comportan igual. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿cierto?, los rangos, lo que me dicen, lo que me aseguran o me predicen un poco, es el comportamiento del modelo mientras yo me muevo en el rango. Después de que me paso del rango, viene otro comportamiento. Y ese otro comportamiento yo no sé particularmente cuánto dura. O sea, puede durar un poquito, puede durar mucho. En este caso dura para siempre, ¿cierto? En el fondo yo puedo aumentar, ¿cierto?, muchísimo, infinitamente, y no hay problema en este caso, pero de eso no siempre pasa, ¿ok? Lo que deben tener en cuenta es que en el fondo el comportamiento de las variables, de cómo van creciendo o decreciendo, ¿cierto?, va relacionado en el fondo con esos rangos, y con los rangos particularmente de los lados derechos, como les digo. Las variables normalmente se deberían ir ajustando sus valores, a menos que pase una situación como esta, que llegue en un momento en que algo sobra y que de ahí en adelante ya se hace como verdaderamente irrelevante en el fondo el recurso, ¿ok? No sé si se entiende bien, dudas o qué sé yo, pero en realidad un poco va a explicarles qué esperar del comportamiento de rango, o sea, qué les puede o no les puede predecir, para que después, lógicamente, cuando tengan distintos resultados, sepan en el fondo cómo interpretarlo. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, que tenía 48.000 y me decía 8.250. Si hubiesen estado, por ejemplo, en la situación de las máquinas, o sea, ustedes saben que un turno, por ejemplo, vale 2.400 minutos. Y el rango, por ejemplo, les podría decir que pueden aumentar los 2.400 minutos hasta 10.000. ¿Qué conclusión sacarían ustedes de ahí? ¿Qué conclusión podrían sacar? ¿Repetiría la pregunta, profe? Por ejemplo, estoy hablando, ¿cierto?, del caso de la tarea, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, cuando están diseñando la planta y toda la historia, en una máquina, ¿cierto?, ustedes están probando y con 2.400 minutos como restricción, ¿ya? Y van a ver el informe de rango de ese lado derecho de los 2.400 minutos y les dice que, por ejemplo, pues, el incremento posible es de 10.000. ¿Qué les dice eso con respecto a la máquina, los turnos y toda esa historia? Que podríamos aumentarle sin que nos cambie la función, aumentarle hasta los 10.000. Cerca. Lo que les dice es que, ¿cierto? Bueno, como es un recurso escaso, obviamente si les aparece un rango así, o dependiendo, si les aparece obviamente esos 2.400, ustedes van a ver y se agotaron, ¿cierto?, como recurso. Los 10.000 les están diciendo que ustedes podrían agregar, bueno, de ese caso, ¿cierto?, básicamente, no sé, 2 máquinas o en doble turno más, por ejemplo, ¿cierto?, con 8.000 y tantos minutos. Y mientras no lleguen a eso, o sea, no, perdón, son 9.600, en todo ese rango, ¿cierto?, como es un recurso que se las agotó, tienen un precio dual positivo, ¿cierto?, como por ejemplo aquí, ¿cuál es el original? Aquí, por ejemplo, un recurso se agotó, ¿cierto?, le va a aparecer un precio dual. Ese precio dual les sirve mientras se muevan en el rango. En ese caso va a ser que ese precio dual les sirve mientras se muevan hasta el 10.000. Y por lo tanto, a esa máquina, ustedes saben que la función objetivo les va a crecer en 1.8, agregándole 2 máquinas en doble turno, les va a sumar efectivamente todos esos minutos con este valor a la función objetivo, sin problema. Y se la pueden agregar tranquilamente y así va a reaccionar la función objetivo y va a crecer todo eso. En ese nuevo modelo, tienen que
volver a solucionarlo para ver qué les dice. En este caso particular, por lo menos en esa restricción, ¿cierto? Como no ocuparon los 10.000 completos, ¿cierto? Sino que un poquito menos, también les va a decir, por supuesto, que podrían todavía aumentar la diferencia que les quede hacia el 10.000, pero como se reconfiguran los valores de las demás variables cuando yo hago esa clase de cambios, ¿cierto? Todo en este caso viene con, digamos, 4 productos, van a tomar otros valores probablemente. Eso también va a reconfigurar a las demás variables, a las demás restricciones. El uso de recursos de las demás restricciones también va a cambiar. Y ahí les puede definir de nuevo, ¿cierto? Nuevos rangos de moverse en las otras máquinas. Y de esa manera obviamente les va dando información en el fondo de para dónde moverse y cuánto. Y cuánto también, bueno, obviamente también le dice cuánto sobra o cuánto falta, ¿cierto? En el fondo esa información también aparece por aquí. No sé si se entiende. Sí, profe. Ahí en el fondo igual tiene harto que ver con experimentar esto, o sea, es bueno en el fondo ir metiendo mano, cambiando coeficientes, viendo cómo reacciona, ¿cierto? Para ir verificando también, ¿cierto? Que el comportamiento es efectivamente lo que el modelo en el fondo, ¿cierto? Y los informes que salen también va prediciendo. Acá, bueno, eso era toda una explicación extra porque hemos partido de aquí, solamente de esto. ¿Ya? Yo quiero copiar esto, obviamente, en el Word para tener que poder subírselo con la solución. Y va. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Ahí sí. Esta es la C. Bueno, la pregunta obviamente en este caso es cuántos modelos solamente debían ensamblarse y esa respuesta en este caso es cierto 3.250 y 3.500. El resto del análisis obviamente más que nada viene por el tema de la tarea de ustedes, para que recuerden, ¿cierto? Qué información es la que está en los rangos y qué comportamiento pueden esperar dentro o fuera de los rangos, ¿ok? Como les digo, dentro de los rangos es bastante predecible el comportamiento. Si tienen un precio dual, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si les sobra recursos, también les dice cuánto pueden quitar sin que obviamente se afecte el resultado y así. O sea, siempre hay como movimientos que son bastante predecibles en el fondo, ¿cierto? Si ustedes cuentan, digamos, con la información que en el fondo les van dando digamos, los distintos informes. Sí, profe, sí, de hecho nos sirvió harto el dato de que se podía aplicar doble turno a todas las máquinas. Sí, ya. Sí, Bien. porque ya lo calculamos y nos dio, así que gracias. Sí. Bien. Sí. Ya por ahí. No, ya hace una mala interpretación y una mala reacción quizás de la forma de explicar la regla, pero no era para todas. Sí, gracias, profe. Ya. Esta pregunta, la de, es un poco más conceptual, ¿ok? Fíjense qué dice. Raquel sabe que el tiempo extra genera un costo adicional, ese 25%, ¿cierto? En realidad suponer que será gratis es poco realista. ¿Cuál es la máxima cantidad que debe estar dispuesta a pagar por todo el tiempo extra adicional para que sea rentable? La otra pregunta, por el momento, ignórelo, porque en realidad depende de otros cálculos que aquí no nos viene un poco el caso, pero esta pregunta. ¿Cuántos ustedes ¿Qué? pagarían por esas horas extras, ¿cierto? ¿O cuánto sería lo lógico de pagar por esas horas extras, ¿cierto? Dado los resultados que conocen. ¿Sin reducir la hora extras, profe? No por eso, o sea, pensando en que quieres tener esas 25 horas extras. El problema es que en este modelo no te cuestan, son gratuitas en el fondo, ¿cierto? No tuviste que reconocer ningún costo por ellas. Pero eso no es realista, obviamente. Algo te tienen que cobrar por esas horas extras. Entonces la pregunta es, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ellas? ¿Podría ser la diferencia que existe en la función de objetivo?
el valor obtenido por la función objetivo menos el obtenido anteriormente sin esa 20% de hora extra. ¿Cierto? En el original, primero, ¿cierto? Digamos, utilidad original es 26.640, ¿ok? En este nuevo modelo es 30.600. Diferencia, mira algo, 3.600 menos 26.640, 3.960. ¿Cierto? Que en el fondo son 3.960.000. Acuérdense que yo estoy trabajando con 3 ceros menos para, digamos, obviamente trabajar con números más pequeños. Profe, Dime. pero esa diferencia al final se supone que nosotros la estábamos tomando como utilidad. Entonces ahora Sí. nosotros no estaríamos pagando por más utilidad, sino que estaríamos pagando para más producción. Exacto, ahí es donde viene, ¿cierto? Por eso la pregunta es, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar? Aquí hay obviamente 3 situaciones. Si pagas menos que esto, te conviene porque la diferencia entre lo que tú pagues y este número va a ser utilidad para ti, ¿ya? Si pagas exactamente esa cifra, vas a tener la misma utilidad original, pero con mayor producción. ¿De qué podría servir eso? Tener mayor producción podría servir para tener mayor presencia en el mercado. Por ejemplo, ¿cierto? Porque, ¿cierto? En la otra situación, por ejemplo, si había demanda de 3.500 automóviles y tú estabas fabricando 2.400, de los 1.100 que sobraban, esa gente, por supuesto que quería un automóvil y alguna marca se lo compró y no fue el tuyo. Entonces, sí, ante igualdad quizás de utilidad, puede tener sentido fabricar más, aunque no ganes más, puede copar el mercado, digamos, para no dar espacio en el fondo a otros competidores, puede ser efectivamente una buena estrategia. Y si tienes que pagar más que esto por las horas extras, obviamente ahí no te conviene, pues ahí no tendría cierto sentido pagar más que eso porque te va a disminuir la utilidad. A menos que, de nuevo, ¿cierto? El tema comercial, ¿cierto? De copar el mercado, efectivamente hacer esos 3.500 automóviles, sea tan importante que, aunque, digamos, pierdas un poco, valga la pena hacerlo. O sea, la empresa decide hacerlo, ¿cierto? Por no dar quizás el espacio a sus competidores, simplemente. ¿Ya? Es simplemente, la respuesta es esa. Aquí no hay modelo que hacer, sino es una comparación un poco de la lógica, ¿cierto? Que se sigue, digamos, entre los dos modelos. ¿Dudas? No, profe. Ya. ¿Qué es lo que dice la próxima? Raquel estudia tanto la opción de usar tanto la campaña de publicidad como las horas de tiempo extra. La campaña eleva un 20% la demanda de Classic Cruiser y el tiempo extra aumenta un 25%, obviamente, la capacidad de la planta. ¿Cuántos modelos de Thrill Seeker y cuántos Classic Cruiser deben ensamblarse con la campaña publicitaria y las horas extra? Si cada Classic Cruiser que se venda mantendrá su contribución de 50% más que la venta de un Thrill Seeker, que es lo que actualmente en realidad tiene los coeficientes, ¿ok? Vayamos a copiar aquí el modelo original. Acá. Ups. Aquí. Y ya. ¿Cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer? En realidad ya las hemos hecho, ambas. Pero ahora tenemos que considerarlas en un mismo modelo. ¿Cuáles son las modificaciones? Habría que sumarle el 20% al X2, de que es ¿Cierto? Aquí 3.500. es 1.2, ¿cierto? Aumentar El el 20%. El 25% a la primera restricción de la hora Ok. extra.
¿cierto? ¿Y algún Habría que detallito? aumentar, sí, el 50%, pero no sé en dónde aplicaría, profe. Ah, no, pero esto ya estaba, sí, por eso te digo, esto es de los coeficientes originales. Entre 3.600 y 5.400 está ese 50% ya, más, o Ah, ya. sea, y lo indica en realidad por unas modificaciones que vienen posteriormente. Ya, pero hay algo más, hay un pequeño detalle más que incorporar. Un mínimo detallito por ahí. Acuérdense de la campaña de marketing, Habría que restarle lo que vale la campaña de marketing ¿cierto? Tenía que a la agregar función. aquí, claro, los 500, porque Sí, sí, obviamente sí me cuesta eso la campaña todavía. Tengo que reconocer su costo y ver obviamente el efecto que tiene con todas las demás cosas. Ahí sí, este sí es mi modelo y esto es lo que vamos a ir a hacer al INCO, la letra E. Vamos a cerrar esto. 6, y ya está el 25%, tengo que agregarle el 20 aquí y tengo que agregarle los 500, ¿ya? Ahí está con todas las modificaciones, ¿cierto? Que aquí se está pidiendo. Lo guardo nuevamente antes de resolverlo y resolvamos. 31.900. Hasta el momento es el valor que más alto hemos obtenido. ¿Qué pasó con la solución? ¿Qué ven por ahí? aumentaron las variables, profe. ¿Ya? Y se Estos aumentaron la producción de autos, clams, no sé qué, el X2. Ya, claro, 4.000. Pero fíjense en el límite de la demanda. Disminuyó la cantidad de horas disponibles. O sea, a ver, pasaron varias cosas, ¿cierto? Una, bueno, en realidad las horas de producción, las 12.000, ahora las estoy ocupando todas. Recuerden que cuando yo solo había aumentado las horas de producción, ¿cierto? Me habían sobrado. En realidad, ¿cierto? Estaba con 3.000 y tantas de sobra, 3.750 de sobra. En este caso, aplicando las dos cosas de manera simultánea, ahora no me sobran horas. Las puertas se siguen, digamos, siendo obviamente ocupadas todas necesariamente, pero fíjate, el límite de la demanda, que también es la demanda nueva, los 4.200, ahora me sobra, pero me sobra menos. Hay solamente 200 automóviles en el fondo que no estoy fabricando de lo que el mercado me está pidiendo. Eso ya, bueno, es bastante más tolerable, obviamente. Fabricó más de X2 que de X1. ¿Por qué creen que aquí hizo eso? ¿Dónde puede estar quizá la preferencia? ¿Por qué lado podría haberse ido? Por el ¿Por qué costo que estaba tenían. mayor la utilidad? A ver, hablando personal a la vez, uno decía del costo, ¿de qué costo? El costo que entrega el Dual Price, Por el que sale más 0.86, económico. Sí. ¿ya? ¿Y quién más decía de qué cosa? Puede ser porque el X2 de más utilidad, más ganancia. O sea, eso siempre lo he hecho, pero inclusive en el primer modelo, por ejemplo, daba más utilidad, pero a pesar de eso, ¿cierto? El modelo no lo prefería. Y en este caso, ¿cierto? En realidad sí, digamos, lo prefirió un poco más. Pero hay algo más, ¿cierto? Que en realidad también es parte de la decisión aquí. Eh, Acuérdense, tengo más capacidad de producción, ¿cierto? Tengo bastante más capacidad de producción. Pero si tengo en realidad esa capacidad de producción, ¿cómo va en ese sentido el tema de las puertas entre estos dos automóviles? El X2 usaba 2 puertas solamente. ¿Cierto? Cuando también, y de hecho eso también un poco pasaba en la situación anterior, cuando me lo llevaba, ¿cierto?, al límite el X2. Y en el fondo igual el modelo estaba considerando que ante una situación de más abundancia en el fondo, las puertas empiezan a ser más escasas aún, po. Y si, bueno, si las otras cosas no están tan escasas,
¿cierto? Ok, yo tengo entonces que entrar a gestionar súper bien las puertas. Y en ese sentido, sí me empieza a convenir mucho fabricar, por supuesto, más el automóvil que me ocupa menos puertas, para que también, ¿cierto? Ahí empiezo un poco a generar volumen, ¿cierto? A través de ese automóvil, con encima una buena utilidad, ¿cierto? Y así también aprovecho de utilizar bien las puertas. También es tema aquí las puertas. Ahora, claro, no llega a ocuparlas, no llega, digamos, al límite de la demanda. Ahí, ¿cierto? Hay un balance también. Estamos como en un punto medio crítico, ¿cierto? Donde también las horas de producción importan y por lo tanto no puede como dar tanta rienda suelta al X2, pero lo hace, digamos, en suficiente grado como para que llegue casi al límite de la demanda. Y fabrica, ¿cierto? También una buena cantidad de X1, principalmente probablemente fabrica una buena cantidad porque consume menos horas. Y aquí estamos quizá en una situación donde las dos cosas, tanto la capacidad de producción como las puertas, son recursos más o menos, o sea, son los dos escasos, pero son más o menos igual de valiosos en el fondo o igual de escasos para la solución. Entonces, como que trata de administrar las dos cosas bien, de usar harto X1 para no gastar tantas horas, pero también de X2 para no usar tantas puertas. Necesitas como hacer las dos cosas bien simultáneamente. Por eso aquí quizás la solución es un poco más equilibrada. Después, no sé, o sea, muchos modelos ustedes pueden después ir viendo, revisando, y se van a dar cuenta que tiende a pasar, digamos, a veces situaciones así, o sea, a veces las soluciones son súper extremas de los modelos, o sea, te dicen no hagas nada de esto y fabrica todo de esto otro, y eso puede pasar, claro, porque en el fondo trata de hacer la mejor administración de recursos, y hay otras situaciones donde en el fondo se da, digamos, resultados más equilibrados, pero siempre va dependiendo en el fondo de, digamos, de el consumo de recursos que hacen los distintos productos. Siempre va a ser un poco, va a tratar de balancear de mejor manera ese uso. Profe, Dime. y en este caso, si hubiera fabricado más X1, independiente ¿Ya? de que hubiera pensado en el número de puertas, ¿se puede ¿Ya? inferir que hubiéramos tenido una función objetivo menor y un mayor límite de demanda con un número más alto de horas disponibles, o sea, de cantidad No. disponible? De hecho, de seguro tienes una función objetivo peor. Y de hecho, lo podemos forzar. Por ejemplo, 3000 ya podemos agregar una restricción que lo haga mayor a 3100, ¿ok? Para ver. Por ejemplo, este es 31900. Vamos aquí a agregar X1 mayor o igual, está como chiquitito, mayor o igual a 3100, ¿ya? Voy a obligarlo a fabricar 100 más, simplemente. Ahí, está muy chico. No, Que no pero se es penetra. una prueba, profe, pero sí se ve. Sí, ¿se ve? Sí, Por ahí. Ahí sí, ya. Eso estoy haciendo. Y acuérdense, era 31.900, ¿cierto? Si mal no recuerdo. sí. 31.180. Y ahora sobre el doble del límite de la demanda. ¿Ven? Claro, y aparte sobran, Producción. sí, tiempos de producción. ¿Sí? No, o sea, siempre el modelo, por eso digamos estos modelos siempre optimizan, siempre te dan la mejor solución posible, necesariamente. Cualquier cambio que uno haga sobre esta situación, digamos, o por ejemplo, valores que uno intente forzar, de seguro te empeoran la función objetivo. Sin ninguna duda te empeora la función objetivo. No puede pasar lo contrario, si no, no habría estado en el óptimo. Esta solución, en estas condiciones, con estos valores, estas restricciones y todo, es la mejor. No hay forma en que pueda haber otra mejor. Cuando mucho, podría haber otra igual, ¿ok? ¿Ya? Y en esas situaciones, de hecho, bueno, hay cierta forma de identificarlo, pero no estamos tampoco en ese caso. Porque cuando hay soluciones infinitas, te tiene que aparecer alguna variable en cero con costo reducido también en cero. Y eso aquí no pasa. Esa en realidad es como la indicación de que hay soluciones infinitas, ¿ok? Y aquí obviamente eso no está. Esta es solución única. ¿Ya? Vamos a, esto creo que no lo guardamos.
Vamos a ir acá. Ya. Y aquí, bueno, me pregunta cuáles son obviamente los modelos. Acá también dice cuántos se fabrican, pero también cierto hicimos en el fondo el análisis de los demás números. La próxima también la podemos responder como bien corto. Si se sabe que la campaña de publicidad indicada en la letra E cuesta 500.000, cosa que ya habíamos incluido, y el uso de horas de trabajo y tiempo extra, que hasta el momento, ¿cierto?, teníamos gratis, cuesta 1.600.000. La solución que se encontró en la letra anterior es recomendable. ¿Cómo podríamos responder a esto? Habría que tomar el valor del tiempo extra por ¿Cierto? la cantidad de horas extras que se agregaron. ¿Cierto? En realidad, digamos, este costo por todo, a ver, recordemos que ¿dónde está acá? Que en este modelo ocupamos toda la capacidad. Están realmente las 12.000 horas extras están bien ocupadas, ¿ok? Así que podemos pagar tranquilamente por todas ellas porque sí la estamos ocupando. El tema es que el valor que nos está dando esta función objetivo, lógicamente, no es el correcto, porque aquí yo todavía tendría que reconocer el 1.600.000 para que efectivamente diera, ¿cierto?, el valor que efectivamente yo tendría de utilidad. Vamos, esto es la E, la otra es la F. Lo guardamos como F y lo vamos a solucionar para ver qué nos dice. Ok. Misma solución, por supuesto. Si yo agregué una constante en la función objetivo, no me podría cambiar en realidad absolutamente nada de las restricciones, de lo que me sobra, nada de eso podría cambiar. Sí me cambia la función objetivo, 30.300, y ese es el valor que me importa. ¿Con respecto a qué yo tengo que comparar ese 30.300? Al 31.900 que daba en el anterior. No, pero acuérdate que esa solución, No, con respecto a la este original, sí. claro, esta situación es la misma, pero en realidad sin haber reconocido el costo de las horas extras. Y en realidad Exacto. sí la debería reconocer. Y eso es lo que, digamos, me está dando esta nueva solución. Así que, bueno, copiemos esta. Vayamos allá a pegarla con las demás. Acá. ¿Cierto? Es en realidad, claro, con respecto a la situación original, que era 26.640. 30.300 es, por supuesto, mucho más. O sea, no hay nada, no hay por dónde perderse, que sí conviene hacer, lógicamente, ahora sí, conviene hacer la campaña de marketing más los tiempos extra, pero las dos cosas de manera simultánea, ¿cierto? Que la campaña de marketing sola no tenía mucho sentido, y ahora sí, digamos, las dos cosas de manera simultánea efectivamente funcionan mucho mejor y dan una situación también muy ventajosa con respecto a dónde partí en el fondo. Guardamos. Ya no nos queda nada de tiempo en realidad. Bueno, nos quedan, digamos, otras preguntas por responder, que son otras modificaciones del modelo, pero ya no alcanzamos a verlas. ¿Alguna duda que les haya surgido del trabajo ahora, viendo lo que hemos visto? Algo nuevo que por ahí les surgió. ¿Nada? Ya. A ver, una cosa. ¿Con ustedes cuándo vuelvo a tener clases? El lunes, ¿cierto? Si mal no recuerdo. Sí, profe, el lunes y los viernes. Ya. Ya. Como la otra vez perdimos una clase, y obviamente la fecha de entrega está para el lunes, vamos a trazarla un pelito, ¿ya?
para que el lunes en realidad terminemos este ejemplo de verlos, dejarles el martes para que finiquiten el trabajo y dejamos la entrega el miércoles, ¿ok? Como límite, para poder terminar de ver el ejemplo completo, ¿cierto? Antes de realmente terminar la tarea. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Y ahí sí Profe, el lunes, bueno, podemos atender las últimas dudas antes de. Dime. la clase del 22 no la va a realizar o sí, porque es feriado el Eh, jueves, pero no han informado si es que van a hacer feriado el viernes. Sí, gracias. Voy a ver de inmediato si está programada, porque por calendario académico original ese día era feriado, ¿cachai? Ahora Claro. no ha llegado un calendario académico nuevo, pero puede que lo hayan modificado por el hecho que estamos todos encerrados, así que voy a ver si está programada la hora y les aviso al tiro. Dame Ya, un profe. segundo para cargar el horario, a ver qué me aparece ese día. Yo dudo en realidad que vaya a estar activo, probablemente lo dejaron. Está como feriado C, sigue estando como feriado C, no hay clase programada. Aunque estemos encerrados, el 22 no hay clases. Ya, entonces tendríamos claro, Profe, el lunes. otra Dime. duda, que a nosotros nos había llegado un correo como en abril o a finales de marzo que iban a hacer como un break del semestre en mayo, que Sí, era como sí, de 2 no, sí, semanas. sí, Eso sí, se también suspendió. lo vi. En realidad, ¿cierto? No he tenido nueva información, yo he andado preguntando y en realidad nadie sabe particularmente qué pasó con eso, porque todo dependía en realidad también de la evolución en el fondo de las cuarentenas y de todo ese tema, pues. Y originalmente, ¿cierto? Cuando se planteó esa idea, era pensando en realidad bastante más en las clases presenciales, o sea, por los talleres, digamos, la gente que, ¿cierto? Hay ciertos ramos que necesariamente se tienen que hacer en talleres, imagínate los mecánicos y todo eso, tienen que ir allá. Y es cuando se pensó en eso, ¿cierto? Era por ellos para que pudieran en julio tener sus clases, julio-agosto, ¿ok? Pero eso era si es que, digamos, las cuarentenas se levantaban antes. Y obviamente, así como vamos, esto tiene para 1000 años más, pues entonces probablemente yo creo que ahora que quizá ya hay cuarentena total y en realidad la cosa claramente de aquí a un par de meses no va a cambiar en absoluto, probablemente va a seguir más o menos como está ahora, pero es mi suposición. Como te digo, no ha llegado nueva información, pero yo sé que el tema en su momento era ese, o sea, que había que ver puntualmente qué pasaba con las cuarentenas, pues, para poder programar las otras actividades que en el fondo hay que programar también dentro del semestre, sobre todo, como te digo, para los que necesitan tener clases presenciales en los talleres. Ahí Entonces, hasta el viene, momento las clases seguirían igual, continua, claro, ya. hasta donde yo sé, claro, porque también hubo un momento, ¿cierto?, que habían dicho que pensaban acortar el semestre, ¿cierto?, para que después vieran los otros ramos y cosas así, pero también, o sea, nunca más en realidad nos llegó nueva información de eso. Así que por el momento todo sigue igual, pues no hemos tenido mayores novedades de que algo pudiera cambiar. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. Ya, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces nos veríamos el lunes para terminar este ejemplo y obviamente atender las últimas dudas que puedan tener del trabajo, además de las dudas que me pueden enviar lógicamente por correo, sin no es problema. ¿Ya? Nos veremos entonces el lunes. Que descansen, cuídense el fin de semana. Tampoco no hay Igual, mucho profe. antes, pero chao, chao. Ojalá